Muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a la semana número 12. Régimen, la primera parte, compañeros y compañeras del régimen prestacional del magisterio. Y en ese sentido, hoy nos va a acompañar el profesor William Velandia Puerto, secretario general, y como tutor, nuestro querido director de la escuela, el profe Vicente. Profe Vicente, tiene usted la palabra. Muy buenos días, compañeras y compañeros de este diplomado. A todos y todas deseándole los mejores éxitos en sus actividades individuales, familiares y colectivas. Hemos llegado a la semana número 12, donde hoy desarrollaremos la siguiente temática relacionado al régimen del magisterio, el régimen prestacional, bajo la responsabilidad de nuestro compañero William Velandia Porto, quien en pocos minutos se va a conectar, pero es bueno que nosotros y nosotras sepamos quién es nuestro compañero William Velandia Porto. El compañero es licenciado en Química y Biología de la Universidad de Pamplona. Es docente de Física y Electricidad, especialista en proyectos pedagógicos y agroindustriales, también de la misma Universidad de Pamplona. El compañero perteneció a la subdirectiva de Cáchira, en norte de Santander. Fue directivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Fue directivo de ASINOR, nuestro sindicato del norte de Santander. Es vicepresidente de la Internacional de la Educación para América Latina. El compañero William Velandia Porto fue tesorero de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores, FECODE. Fue presidente de la misma y actualmente se desempeña como secretario general. Esa es una síntesis del compañero William Velandia Porto. Además, como es costumbre, hoy escucharemos el saludo de nuestra compañera responsable de la Secretaría de Organización y Formación Sindical, la compañera Isabel Raya Cuero, a la cual le vamos a conceder 5 minutos para que dé el saludo más adelante. Cuando se conecte nuestro compañero William Velandia Porto, él tendrá 30 minutos para la conferencia sobre el régimen prestacional del magisterio. Y como es costumbre, nuestras compañeras Ana María y Luz Aida estarán, como siempre, participando y dirigiendo la sesión de voz y también de las preguntas de chat. Pasado eso, volveremos a darle la palabra a nuestro compañero secretario general, compañero William, para que durante un tiempo de 25 minutos resuelva las inquietudes y preguntas que ustedes, compañeros y compañeras, a bien tengan. Posterior a ello, el pequeño Brian hará un resumen de esta temática durante un tiempo de 5 minutos, sacando las conclusiones de esta temática tan importante. Y finalizaremos con la compañera Ana María y la compañera Luzaida, donde ellas harán las precisiones pertinentes y necesarias de este importante tema que vamos a realizar hoy. Entonces, sin más preámbulo, le concedemos la palabra a nuestra ejecutiva Isabel Olaya Cuero, a quien le damos la bienvenida. Compañera Isabel, tiene usted la palabra. Sí, gracias, compañero Vicente. Muy buenos días a todos y todas.
darle la bienvenida a la semana número 12 de nuestro diplomado, que en todas partes que voy, ayer recorriendo muchos municipios del Valle, la gente diciendo, queremos estar en el diplomado, por favor, aumenten el número de participantes. Hay que esperar el nuevo ejecutivo a ver qué podemos hacer, porque tenemos muy buena referencia de los compañeros y compañeras que han participado por la alta calidad de este diplomado, por los conferencistas, nuestros compañeros del Ejecutivo y por el equipo que se la ha jugado toda por la formación política sindical de los maestros y maestras de Colombia. Bienvenidas, compañeros y compañeras, al compañero William, nuestro secretario general de FECODE, a quien le agradecemos de verdad y hago ese reconocimiento a ese apoyo para la Secretaría de Organización y Educación Sindical. Siempre William ha estado allí apoyándonos en todas las decisiones, en todos los planes que nosotros hacemos. No me cansaré de darle ese agradecimiento que ha permitido llegar a cada uno de los territorios de Colombia, ya sea de manera virtual o sea de manera presencial. El tema de hoy, como todos los otros temas, sumamente importante, régimen prestacional del magisterio, la parte número 1, porque lo dividimos en 2, las pensiones de nuestros maestros del 1278 y del 2277, igualmente del 804, las cesantías, las normas existentes actualmente y esa defensa del FOMA, como ese patrimonio de los maestros y maestras ganado en la lucha en el año de 1991, que sale la ley 91. Hoy nos han dividido, compañeros y compañeras. Hoy las pensiones son diferentes, que el compañero William nos va a dar pues toda esa información, cómo es la pensión del maestro del 1278, cómo es la pensión de los que somos del 2277. Y a raíz del acto legislativo 01, que le dio vida a la ley 715, la madre del 1278, nos dividieron. Nos dividieron que hoy nuestros compañeros del 1278 tienen una pensión mala, de una pensión enmarcada en la ley 100, donde se liquidan con los 10 últimos años de su salario, y por eso las pensiones de los compañeros es irrisoria, compañeros. Hoy tenemos que hacer otra lucha para que las pensiones y las condiciones y las prestaciones de los maestros y maestras de Colombia sea una sola, porque somos un solo gremio. Igualmente las cesantías, los maestros que fueron nombrados del 91 hacia adelante, la cesantía es una cesantía anualizada, minimizada, ese valor que le dan a los compañeros, y los que somos hacia atrás, la cesantía es retroactiva y que por eso es más alto. Esos gobiernos que han antecedido el gobierno del cambio nos dividieron de una manera garrafal, atentaron con los derechos de los maestros, los derechos laborales, los derechos prestacionales, con el régimen de pensión, con la cesantía. Y quiero decirle a los maestros que están aquí presentes que la situación no es culpa de la federación. Esta situación que estamos viviendo no es culpa de los maestros y de maestras ni de los ejecutivos. Esta es una situación de una orden de la Banca Mundial que le da a los gobiernos que han manejado nuestro país por más de 7 décadas, gobiernos que han cumplido unas directrices del Banco Mundial, de todas, de la OCDE y de todas estas multinacionales y estos estamentos bancarios, económicos, para atentar con esos derechos de los maestros y maestras. Y nos pusieron a pelear entre nosotros al principio de la década, empezando el año 2000. Hoy ha cambiado un poco porque los maestros ya con todas estas formaciones que hacemos,
han entendido que la culpa no es de FECODE, que la culpa son de aquellos que han manejado de muy mala manera el país, que hoy no hay una política de Estado, que hoy tenemos políticas de gobierno, y esas políticas de gobierno han atentado con lo que hemos ganado en las calles, en las movilizaciones, con lo que hemos ganado en la lucha a través de los tiempos, donde FECODE hoy con esos 64 años de lucha y de movilización ha ganado mucho. Y los maestros nuevos queremos que cuando nosotros nos vamos tengan también esas mismas condiciones. Hoy es importante recordar esa lucha que en otrora dieron muchos maestros y maestras para nosotros tener la ley 91, para tener la ley 115, para tener esa posibilidad de tener una pensión e igualmente poder tener el salario. Esas son conquistas que se han tenido en las calles, pero que si no la tenemos hoy porque el gobierno nos las quitó, no nos podemos enojar, sino que tenemos que hacer una juntanza para ver cómo podemos conseguir nuevamente todas esas prebendas que tienen algunos de los maestros. Decirles, compañeros, que hoy es importante la defensa del FOMAC, como ese patrimonio de los maestros ganado con la ley 91 de 1989, donde está todo lo que tiene que ver con nuestras prestaciones sociales, a pesar que tenemos inconveniente por esa bendita plataforma que vela que nos expiden los tiempos de servicio, los certificados salariales, los certificados de salud para subir las solicitudes de cesantías, de pensiones, de todas esas prestaciones a que tenemos derecho, pero no sabemos qué pasa con el ministerio, con el FOMAC, con la previsora que nunca funciona. Y los compañeros que tenemos en el fondo, la compañera Domingo, del compañero Domingo y la compañera María Eugenia, insistentemente están haciendo esa reclamación. Tenemos compañeros que desde octubre del año pasado cumplieron su estatus para la pensión y hoy no se justifica por ningún motivo que no hayan podido sacar sus documentos para solicitar su pensión. Y hemos estado luchando. Yo ayer hablaba con la secretaria general de la ministra, la doctora Claudia Álvarez, y le decía que necesitaba, ella me llamó a preguntarme qué era lo que pasaba con la plataforma, que ella no entendía, como son nuevos, y yo le dije, lo que pasa es que los maestros están preocupados porque no pueden hacer su debido proceso para solicitar sus prestaciones que tienen derechos como maestros y maestras. Aquí el compañero William, pues ahorita nos va a explicar pues todas esas situaciones que impiden la dignificación del maestro. Tenemos en la situación de salud y donde nosotros siempre le hemos dicho a la fiduprevisora que son los culpables de la situación tan lamentable que se vive en los territorios por la mala prestación del servicio de salud, por el incumplimiento de la norma, por esos prestadores no cumplir con el contrato firmado con el gobierno, y que si se hace como está en la ley 91, compañeros y compañeras, allí sí es un régimen excepcional, porque lo que está contemplado en la ley es excelente para el ejercicio o para la prestación del servicio de salud. Lo que pasa es que los prestadores no lo cumplen. Hoy la situación que viven los maestros y maestras en los territorios y en algunos más que otros es muy difícil. Y no se justifica que un maestro tenga que llamar a un ejecutivo para conseguir una cita con un especialista, hasta con un médico general. La atención, la prestación de servicio tiene que ser igual para todos, con celeridad, eficiente. A eso le estamos apostando, compañeros, decirles que nosotros iniciamos la negociación con el gobierno nacional muy tarde, como les decía la semana pasada, pero que hoy estamos que se resuelvan dos puntos principales y tienen que resolverse la próxima semana, que es el punto de la ampliación de la planta docente. Hace tiempo venimos gritando, venimos clamando que se debe ampliar la planta docente. Y esa es una de las propuestas del gobierno del presidente Petro, la ampliación de la planta. Y hay que aprovechar este gobierno. Hoy
nos comparan con los países desarrollados en lo que tiene que ver con las pruebas PISA, con todas esas pruebas internacionales que le hacen, y que en estos gobiernos los enemigos de los maestros y maestras nos echan las culpas de las bajas notas, de la mala calidad, de la educación, de todas esas situaciones. Allí nos comparan, pero no nos comparan con esas condiciones dignas que tienen los maestros y maestras de estos países para ejercer el ejercicio pedagógico, para transmitir conocimiento donde tienen 10 estudiantes y donde los profesionales de apoyo en el aula de clase son 3 y 4, con una alimentación digna, con un transporte digno y también con un salario profesional. Y por eso le estamos diciendo que la planta de personal se tiene que ampliar para que nosotros podamos tener menos estudiantes en el aula de clase y que ese trabajo pedagógico sea personalizado con nuestros niños. Igualmente exigiendo que antes de finalizar la próxima semana tenemos que concretar lo de la nivelación salarial, igualmente el aumento en las centrales de donde estamos diciendo que el gobierno tiene que aumentar otros puntos. Hoy este gobierno del cambio tiene que ser acorde con lo que ha dicho el presidente Petro, donde los trabajadores, donde los obreros de Colombia debemos de tener esas condiciones que nos merecemos. Y nosotros los maestros y maestras que estamos exigiendo ese salario profesional, porque nos los merecemos, porque somos pedagogos, porque somos ese eje fundamental en las sociedades. Compañeros y compañeras, este tema es muy importante. Aquí tenemos la sapiencia, el conocimiento de nuestro secretario general, donde les va a dar a ustedes que como líderes sindicales en sus regiones, en cada una de las filiales, como directivos de las subdirectivas, de las directivas, deben de tener ese conocimiento para poder dirigir, orientar a nuestros compañeros, que tenemos muchas fallas. En algunos compañeros no tienen conocimiento absolutamente de ese régimen prestacional que nos rige, de cómo es nuestra pensión, de cómo se liquida, de cómo debe ser la cesantía de los maestros, de qué es el FOMAC, qué es de la fiduprevisora, cómo se lograron todas estas prebendas y quién es el que ha atentado con estos derechos. Hoy en esta semana número 12, sé que el compañero William va a dar muchas claridades. Las preguntas que tengan, háganlas, compañeros, que aquí pues se les va a responder. Muchísimas gracias. Yo voy a estar unos 15 minutos y me voy para Girardot, por medio del internet a un programa, y que todo sea exitoso. Y nos veremos también, no se olviden, el 26 de mayo en la fiesta democrática para que voten cada uno de ustedes por su candidato de preferencia. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Gracias a usted, compañera Isabel Ollacuero. A continuación, compañeros y compañeras, queremos que ustedes entiendan y comprendan que como un tema tan largo y tan importante, hoy, esta semana 12, vamos a trabajar lo que tiene que ver con el régimen prestacional del magisterio, pero solamente lo que tiene que ver con pensiones, cesantías. Y la próxima semana, la semana número 13, que estaremos dándole continuidad al tema, vamos a hablar solamente sobre salud, que será la compañera María Eugenia Londoño, que es representante nuestra ante el FOMA, ante el Fondo del Magisterio, culminará todo lo que tiene que ver con salud. Entonces, era importante de que ustedes entiendan y comprendan, porque permanentemente docentes y directivos docentes debemos de conocer la normatividad y la forma en que se reclaman nuestras prestaciones sociales. No sé si ya conectó el compañero William. No, profe Vicente nos Bueno, pide 2 listo, tranquila. minuticos para ingresar. Entonces, mientras el compañero William Belandia se conecta, permítanme, compañeras y compañeros, yo voy a iniciar con este tema. No sé si la compañera Luzaya tiene allí las
firminas, que este tema lo hemos trabajado usted y mi persona varias veces, para que las coloquemos, o yo voy a iniciar haciendo una referencia histórica de por qué tenemos hoy el FOMAT, cómo logramos la ley 91 del 89 y los beneficios que esta presta. Compañeras y compañeros, es bueno hacer historia manifestando de que nuestro magisterio, antes de crearse los sindicatos regionales y nuestra central de trabajadores de la educación FECODE, pues Colombia políticamente estaba dividida en intendencias, comisarías y departamentos. Y cada una de estas instancias pagaba como le daba su gana y cuando le daba su gana. Luego, la unidad del magisterio y algo que todo quien se vincula al magisterio debe conocer y profundizar sobre lo que hizo el magisterio del Magdalena, que desde Santa Marta, su capital, un grupo de maestras, maestros y directivos docentes en 1966, siendo presidente de la República, Carlos Llera Restrepo, se desplazan a pie y después de muchos días llegan al Palacio de Nariño a exigir lo que permanentemente te estamos exigiendo: mejores condiciones laborales, salarios justos, pagos oportunos, reivindicaciones para el magisterio y para la educación pública. Esto obliga a que el presidente tenga que salir a la Plaza de Bolívar a escuchar a esos maestros, maestras y directivos docentes que reclamaban mejores condiciones laborales y prestacionales. Entonces, allí se inicia ese proceso. Más adelante, logramos que se cree nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, quienes ha dado muchas luchas para lograr que se nos reconozca como profesionales de la educación, se nos tenga en cuenta nuestro régimen prestacional. Entonces, Profe lo Vicente, primero que, sí, perdone, ya ingresó el sí, profe William. ya voy a darle la palabra. Entonces, logramos que se cree el estatuto docente. Luego de ello, el magisterio sigue unido bajo las banderas de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de FECODE y sus sindicatos filiales, y logramos en 1989 la ley 91, que crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales y que es el responsable de responder por el régimen prestacional del magisterio, especialmente todo lo que tiene que ver con las pensiones, con las prestaciones sociales, incluido la salud, y como dijimos, hoy solamente nuestro compañero William Belando Porto, quien ya hicimos la síntesis de su hoja de vida, dijimos los cargos que ha desempeñado y que desempeña actualmente. Trabajará solamente pensiones y cesantías y las normatividades que rigen a estos derechos, estas reivindicaciones, y entre 8 días la compañera María Eugenia, quien nos va a hablar todo lo pertinente de salud. Entonces, compañero William Belanda Porto, nuestro secretario general actualmente, usted goza de 30 minutos, de los cuales yo abusivamente me tomé 5 para hacer una remembranza de la temática que usted va a abordar, lo relacionado a las prestaciones sociales del magisterio, lo pertinente a cesantías y formas de cómo se liquidan. Entonces, bienvenido, compañero secretario general William. Tiene usted la
palabra para disertar sobre esta temática importante y necesaria para nuestros colegas que hacen este diplomado. Tiene la palabra compañero William. Compañero Profe William William. Berlandia. Compañero William. Profe William, ¿será que tiene el micrófono cerrado? Bueno, mientras él resuelve el problema, continúo. Entonces, compañeros, con la creación, cuando logra FECODE la ley 91 del 89, entonces se define la forma de vinculación del magisterio y cuáles son las prestaciones sociales para los docentes del 2277, del 79 y los compañeros vinculados después de el 1 de enero de 1990 hasta el 2002 y luego cuando se expide el 1278 un estatuto, una ley 278 que es más llamado estatuto docente que fue impuesto, repito, esto no fue negociado con FECODE, entonces ya define de los maestros vinculados a partir de esa fecha de la expedición del 1278, cuál es el régimen de prestaciones sociales para ellos y también para los compañeros del 804. En este orden de idea, compañeros y compañeras, lo que tiene que ver con el régimen de prestaciones sociales del magisterio, que lo estamos clasificando, los del 1278 del 2002 y el 2277 del 79, es bueno tener en cuenta lo siguiente. Los compañeros que se vincularon, oiga bien, que se vincularon con el 2277 del 79 hasta el 31 de diciembre de 1980 y que trabajaron en primaria y posterior y en secundaria, estos compañeros gozan de lo que se llama la pensión gracia. O sea, que pueden recibir la pensión normal y la pensión gracia. Esta pensión gracia obedece a los pésimos salarios que hemos tenido los docentes y directivos docentes. Entonces, se logra que se cree esa pensión gracia como para subsanar esas grandes diferencias. Pero esta apenas abarca a los vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980. Los compañeros vinculados a partir del 1 de enero del 81 perdieron la pensión gracia. Fuera de ello, es bueno también, compañeras y compañeros, tener presente que es compatible salario y pensión para el régimen 2277-79. ¿Qué significa esto? Que los compañeros, las compañeras docentes y directivos docentes pueden jubilarse y seguir trabajando, recibir salario y pensión. O sea, es compatible. Profe Vicente, ¿Sí? perdone, ya el profe ¿Ya? William está en sala. Sí, señor. Listo. Entonces, compañero William Belandia Porto, tiene usted la palabra para que aquí esta audiencia trabaje el tema de prestaciones sociales del magisterio, todo lo relacionado a pensión y cesantías. Y la próxima semana habrá continuidad con lo de salud, con la compañera Marujeña. Entonces, bienvenido, compañero William. Tiene usted la palabra. Gracias, Vicente. Mi saludo a usted, al equipo, a Isabel, a Luzaida, a María, a todos
la organización que tenemos desde la escuela, la Universidad Pedagógica Nacional. Mis disculpas por conectarme hasta ahora, tenía primero aquí una intervención y luego dificultades con la conectividad por el tema del sonido, pero bueno, ya estamos acá para contribuir, digamos, con esa, como usted lo estaba haciendo, con esas precisiones en torno hoy al sistema prestacional de los maestros y maestras de Colombia, al régimen laboral, que pues genera cualquier expectativa por la caracterización que tenemos nosotros del régimen especial, ¿sí? El Estatuto Docente del 2277 y el 1278 se fundamenta en un régimen de carrera especial de origen legal, y pues por eso para nosotros la Constitución y la Comisión Nacional del Servicio Civil son garantes de la defensa de la carrera docente. Una lucha que se ha materializado pues con la fortaleza de la Federación de los Maestros y Maestras de Colombia. Y pues que se ha traducido en logros como primero el 2277, que es el estatuto que regula la tarea del maestro y la maestra en el país, la consecución de la ley 91 del año 89 y la defensa de la educación pública. Acuérdense que empezamos con esa materialización de la educación como una responsabilidad del Estado con la ley 46 del año 75. Ahí es donde empieza que aquellos maestros municipales, aquellos maestros departamentales, ¿sí me están oyendo? Profe William, sí, perdón, Perfecto. lo interrumpo un momentito. ¿Será que podemos verificar su cámara? Es que se lo ve abierta, pero no se ve en cámara. ¿La puede abrir y volver a cerrar o si podemos? Ya la vuelvo a mirar. Que es importante por el video. Sí, señorita. Ahí cerré. ¿Listo? Pero no lo vemos, profe. Ya ahí la vuelvo a abrir. Es que estoy trabajando desde otro computador, no es el mío, que me facilitaron acá para hacer el ejercicio. ¿Sí ya se mejoró en algo? No lo vemos, profe. ¿Será que tiene Lo tapada la escuchamos bien. Sí, lo escuchamos bien, pero no lo vemos, mi profe. Ya le digo aquí a la niña que me ayude con el tema de la cámara. A ver qué está pasando. Si no continuar, mi profe, pues importante para poderlo ver, pero mientras tanto por el tiempo puede continuar. Ahí nuevamente la volví a activar. ¿Ah? No, mi profe, no se lo ve. No lo Ya miro vemos. a ver. Porque pues cuando uno trae sus herramientas, ya uno le conoce las mañas. Pero aquí me lo facilitaron ahorita en Asinor. Bueno. Entonces, Tranquilo, profe, continúa. listo. Entonces, comentaba que, pues, en el año 75 se logra la ley 43 que nacionaliza la educación. Los maestros territoriales, los maestros departamentales, municipales pasan a ser financiados por la nación. Luego viene el fortalecimiento de la lucha porque se unifican los regímenes. Antes del año 89 se tenían regímenes en cada ente territorial. Había el régimen nacional, que era el de los maestros nacionales, de los institutos nacionales normales, ITA, técnicos agrícolas, etcétera, que se regían por la Caja Nacional de Previsión y por las normas de los servidores públicos. Y estábamos los regímenes territoriales, cada departamento tenía su régimen prestacional propio y pues tenía sus condiciones. Por ejemplo, Norte de Santander tenía la característica de con 20 años de servicio y 50 ya se pensionaban los maestros. Había otro que tenían condiciones diferentes. Con 20 de servicio se pensionaban los maestros y así en ese reconocimiento entonces estaban las cajas de previsión departamental, las cajas de previsión nacional, las cajas de previsión municipales, porque algunos tenían su régimen propio y pues digamos que se trabajaba cada quien en su defensa porque se organizaron los maestros de las regiones y luego vino, después de la organización de las regiones, la organización de nuestra federación en el año 59. Producto de todo este ejercicio,
se viene la lucha por buscar unificar el régimen prestacional de los maestros una vez lograda la carrera docente a través del Estatuto 2277 del año 70, producto de la lucha de los maestros. Acuérdense, la gran marcha del Magdalena, la marcha del hambre. Y de la mano de todo ese proceso vino ya la creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. ¿Sí? Esa creación pues fue fundamental para mirar cómo se buscaba a través de la ley 91 unificar los regímenes, y quedaron las caracterizaciones. Se respetaron los regímenes, los que traían el régimen nacional pues se materializó en la ley, en los que traían los regímenes departamentales se materializaron en la ley, y se unificaron en torno a que pues se buscaba de manera unificada un régimen para todo el magisterio del país. Allá desafortunadamente no se reconocen las cesantías retroactivas que se tenía para muchos de los entes territoriales, ¿sí? Y pues se unifica la base del sistema prestacional para los maestros del sector oficial. Consecuencia de ello, pues viene el régimen nacional, el régimen que toma la base y se habla de las cesantías anualizadas con un interés que para los antiguos servidores públicos antes del 89 tenía un piso del 12%, pero como el índice, la DTF, que era el referente para el pago de los intereses, se modificaba por encima del 12, se propuso que entonces el pago de intereses para los maestros fuera en función de la DTF, por eso la diferencia con los demás servidores públicos. Hubo años en donde la DTF alcanzó el 18, el 20, 23, y por eso era importante, pero desafortunadamente las políticas de Estado fueron decreciendo en la búsqueda de minimizar la diferencia tarifaria del movimiento de la bolsa de los bancos, y por eso la disminución en el pago de los intereses de cesantías para los maestros de Colombia. ¿Sí? Eso es una tarea que se ha hecho al interior del Congreso, de volver a recuperar ese piso del 12, y pues que de ahí en adelante, si la DTF marca por encima del 12, se reconozca en función de la DTF, pero pues ustedes saben que eso pasa por el Congreso de la República y no se ha podido materializar. Esa que ha sido una intención pues desde la Federación y con algunos de nuestros senadores en el Congreso de la República. Entonces, ¿qué tenemos al día de hoy? El régimen para los maestros del 2277, donde tenemos la cesantía unos anualizada, la gran mayoría, después del año 90, los anteriores al año 90, cesantías retroactivas. La cesantía anualizada es depositar en la bolsita lo que corresponde al salario más las primas, bonificaciones en sus doceavas partes, y que pues se va constituyendo en un acumulado. Y la cesantía retroactiva, que es la liquidación del valor de la cesantía de todos los años de servicio, con fundamento en el promedio del salario de los 3 últimos meses percibido por el maestro. De ahí la diferencia tan fuerte en los valores. Pero pues desafortunadamente ya son pocos los maestros que van quedando con el tema de la cesantía retroactiva. Ya la mayoría se está consolidando con el tema de la cesantía anualizada. Y se mantiene el sistema prestacional, pensión jubilación, pensión vejez, pensión sustitución y todas las demás naturalezas de la pensión de acuerdo a las características que en el régimen laboral colombiano se tienen para los servidores públicos, con la especificidad de los maestros de que la pensión es a los 55 años de edad con mínimo 20 años de servicio. Digamos que este régimen se mantiene hasta el año 2003, donde desafortunadamente empieza esa reforma en la carrera docente, esa reforma en la prestación del servicio educativo, con la aparición del decreto 1278 del año 2002, decreto que pues desprofesionalizó, despedagogizó y determinó unos cambios de fondo en el sistema prestacional de los maestros y maestras del país, sobre todo lo que tiene que ver con materia pensional, porque a partir del 26 de junio, prácticamente el 27, que es el día siguiente al 26, del año 2003, se crea que la pensión de los maestros del sector oficial
será de régimen de prima media con prestación definida, es decir, que se toma el mismo marco que establece la Ley 100 del año 93 para los servidores públicos de Colombia. O sea, nos unifican el régimen especial que traíamos los maestros con los demás trabajadores del país. Eso lo debemos al doctor Álvaro Uribe, que introduce esa reforma en el artículo 81 de la Ley 812 y que posteriormente se ratifica con esa bendita reforma constitucional que además de modificarnos la edad de jubilación de los maestros y el régimen pensional de los maestros, nos quita la mesada 14, ¿sí? Para quienes se devenguen más de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En ese sentido, fue un cambio rotundo porque ya hoy la liquidación para los nuevos maestros a partir del 27 de junio del año 2003 se toma con promedio en los 10 últimos años de servicio, mientras que para el 2277 se tomaba como referente el último año de servicio, o sea, lo ganaron los 12 últimos meses. Hoy no, los 10 últimos años de servicio, lo que incide notablemente en el valor de la mesada. Tanto así que cuando se tenía el 2277, el promedio de ese último año se tomaba como un referente el 75%, hoy con el nuevo cálculo en el sistema de ley 100, los cálculos se inician con un 65%, o sea, hay una degradación total del sistema pensional, por lo cual hace parte hoy en la discusión de la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo de la mesada pensional para los nuevos maestros en la discusión que se dé sobre el tema. Entonces, hoy tenemos esa situación, el tema de cesantía, se mantiene el régimen de cesantía anualizada tanto para el 2277 como para el 1278, fuera de los otros procesos en el cálculo que se debe materializar para ello. Entonces, hoy digamos que tenemos dos regímenes, 2277, 1278, en el tema prestacional, con unas diferenciaciones claras en materia de pensiones sobre todo. Como le decía, hasta el 27 eran 55 de edad, mínimo 20 de servicio y se promediaba con el salario devengado en los últimos 12 meses antes de adquirir el estatus. Ya después del 27 de junio del 2003 es el régimen de prima media con prestación definida establecida por la Ley 100, donde el promedio del salario base para la liquidación es el salario devengado durante los últimos 10 años y donde pues prácticamente se arranca con un 65% sobre la base, que ese fue también otro factor determinante, de 1.300 semanas cotizadas. Pues en el tema de tiempos de servicio, pues ustedes saben que la prestación para nosotros pasa más allá de los 20 años de servicio, hoy el promedio sería 26, pero como le digo, afectó notablemente el sistema prestacional de los maestros en esa excepción que teníamos los maestros, porque pues la otra gran diferencia es que los compañeros del 1278 no tienen la posibilidad de compatibilidad salario-pensión. Los compañeros del 2277 adquirió el estatus pensional con los 55 y 20 de servicio, pues pueden continuar hoy hasta los 70 años de edad, pero los compañeros del 1278 hoy desafortunadamente pueden continuar si quieren, pero sin la dualidad salario-pensión. Y de ahí pues las situaciones que se han presentado y las diferencias en ese sentido. Nosotros hemos revisado el tema, tenemos que trabajar duro en el tema de ajustar esa mesada pensional de los compañeros del 1278 en la búsqueda de que haya un reconocimiento para que ya en la vez uno pueda disfrutar con tranquilidad en todo este ejercicio. En el tema de las cesantías, como les repito, pues tenemos dos bloques grandes antes del año 89, el tema de la cesantía que nosotros llamamos retroactiva y después del año 90, 1 de enero, la cesantía anualizada. Sin embargo, esas se han mantenido pues conforme se estableció en la ley 91 del año 89 para la garantía plena de los maestros y maestras del país. Hay un tema específico dentro del sistema prestacional que es lo que tiene que ver con la famosa pensión gracia. Pues la pensión gracia es como un reconocimiento por lo bajo de las pensiones, estoy hablando del año 89 para los maestros de Colombia, y entonces cuando los compañeros
del ente territorial. Yo quiero dejar clarito eso porque es que algunos abogados dicen una cosa, dicen otra. No. Cuando un compañero fue vinculado por ente territorial, estoy hablando antes del 31 de diciembre de 1980, ente territorial, lo pagaba el municipio, lo pagaba el departamento. Primero era en la educación primaria, luego se amplió hacia la educación departamental, en secundaria y media, tenían derecho a una especie de pensión, que no es reliquidable ni nada parecido, que nosotros denominamos pensión gracia. Pero para los vinculados antes del 31 de diciembre del año 1980 y que no tenían ningún tiempo nacional. Hoy hay una revisión porque hay algunas historias que ellos siguen buscando la manera de cómo quitar ese monumento a quienes pudieron acceder a este derecho. Ya después del 1 de enero de 1990 se unificó solo una pensión y dentro de esa naturaleza de la pensión está la pensión de invalidez, que es una pensión que nosotros siempre hemos dicho debe ser compatible con la pensión de derecho como tienen los demás sistemas. Sin embargo, en el caso del magisterio no hay compatibilidad entre pensión de invalidez y pensión jubilación, por cuanto ellos dicen que la fuente de pago es exactamente la misma. ¿Cuál es la naturaleza de la pensión de invalidez? La pensión de invalidez se logra que después de 180 días o antes, si lo determina el médico, el maestro, después de una calificación por pérdida de capacidad laboral, debe ser retirado del servicio. Nuevamente tenemos la diferenciación en los dos sistemas. Para los del 2277, si el 95% de la pérdida de capacidad laboral es el dictamen que da el médico o más, el maestro debe ser retirado del servicio con un reconocimiento en su mesada equivalente al 100% del salario devengado al momento del dictamen del médico. Pero si el compañero es calificado por debajo del 95% de la pérdida de capacidad laboral, pues simplemente la pensión se reconoce con el 75% del salario devengado, con todos sus factores salariales de los cuales aportemos al fondo al momento del dictamen. En el caso de los compañeros del 1278, que es una discusión que tenemos al interior con el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Trabajo, la pensión de invalidez se toma con el referente en lo que establece la Ley 100 del año 93 y es una fórmula que nos afecta porque es una fórmula combinada que prácticamente deteriora lo que es el valor adquisitivo de la pensión de invalidez y por eso pues las pensiones han sido de tal magnitud, tan bajas, que muchas veces optamos porque no se le entregue pensión de invalidez a un maestro del 1278 porque no compensa para nada pensiones que arrancan desde el 55% del análisis y que no tienen las consideraciones que se tiene el 2277. Entonces son discusiones que, como le digo, estamos planteando desde hace años, desde la Federación con el Ministerio de Educación, para que se revise la fórmula de pérdida de capacidad laboral de los maestros del 1278 y se actualicen las fórmulas como nosotros lo hemos definido siempre, en la búsqueda de que esa pensión de invalidez, cuando el maestro se ha retirado del ejercicio por enfermedad, pues compense lo que realmente debe atender y que se tenía en el 2277 para que suba el valor de la mesada y garantice pues, un retiro donde haya condiciones dignas para el maestro que además de necesitar más tratamiento por el tema de salud, pues tenga unos mejores incentivos para poder desenvolverse durante ese periodo que le quede de vida. Entonces, ¿por qué hablo de la discusión? Porque nosotros hemos estado en ese ejercicio desde el año 2015, cuando pues dijimos nosotros la pensión de invalidez de los maestros del 1278 no se compensa en nada con lo que se propone en la Ley 100 del año 93, nos afecta notablemente, la fórmula combinada no nos sirve para ese cálculo y en consecuencia hemos dicho, revisemos el tema. A la par de actualizar la tabla de enfermedades, revisemos la fórmula que se trabajó en el 2021 con la Universidad Nacional de Colombia y pues hay una propuesta, pero sin embargo no hubo voluntad política del anterior gobierno. Aspiramos a que en este proceso de negociación se retome ese elemento y podamos desarrollar, que se actualice esa fórmula y se revise realmente lo que tiene que ser el cálculo de una mesada acorde a la dignidad del maestro que compense todo ese trabajo y que pues justifique que si yo me voy del servicio es porque me voy en que me van a garantizar unas condiciones dignas en el tema de la fórmula combinada para la pensión de invalidez y que pues en la búsqueda de encontrar algunas definiciones que nos permitan hacerla compatible con la pensión de jubilación, porque es que hoy si un maestro tiene la pensión de jubilación y en el ejercicio sale la pensión de invalidez, la decisión es
dígame con cuál se queda. Pues lógicamente que si la invalidez es del 100%, pues uno va a pedir la invalidez, pero no debería ser así porque nosotros decimos el retiro es muchas veces ocasionado por el desgaste del maestro, por los entornos escolares, por el acoso laboral, por las exigencias que se están haciendo por parte de las directivas de las secretarías de educación, y eso se traduce en un deterioro de la vida de los maestros y maestras. De ahí la importancia que cobra para nosotros el 1655, o sea, el Sistema General de Seguridad y Salud del Trabajo, para que se aplique realmente en lo que tiene que ver con el reconocimiento a que el espacio también tiene que ser garante de la salud y de las condiciones de vida de los maestros y maestras del país, hoy muy seriamente afectadas por las condiciones en que se está desarrollando la tarea docente por el ejercicio desde las mismas secretarías, desde el mismo gobierno, desde los mismos directivos docentes. No todos, pero sí hay casos donde eso ha afectado notablemente a nuestros maestros y muchos se han enfermado, y como decimos nosotros, es que la enfermedad se deriva del trabajo que ha hecho el maestro o la maestra, luego tiene que haber unas consideraciones particulares para que en su proceso de pérdida de capacidad laboral, evaluación por parte del médico laboral, pues se tengan unas consideraciones que también se traduzcan en un reconocimiento que permita ese emolumento que garantice unas condiciones de vida para nuestro maestro y maestra que por necesidades de salud tuvo que ser retirado del servicio. Entonces, digamos que son los elementos claves que tenemos nosotros en el sistema prestacional. Ha habido muchos fallos en el tema de la jurisprudencia que hay sobre pensión gracia, sobre pensión jubilación, sobre pensión de invalidez. Hoy hay una expectativa con los maestros que fueron vinculados antes del 2003 bajo una orden de prestación de servicio, bajo un contrato laboral, bajo una figura donde se haya mostrado su vinculación con el régimen oficial de la época, y pues que después de ingresar por concurso de méritos al 1278 se le pueda rescatar, que se le reconozca su labor y su régimen pensional como se tiene con los compañeros del 2177. Es decir, que haya la compatibilidad salario-pensión. Hay algunos casos, no hay una jurisprudencia clara. Nos dicen los expertos que han ganado algunos casos en ese sentido, que se necesita el tiempo de servicio oficial, bajo la modalidad que hubiera sido contrato, prestación, bueno, todas esas órdenes que se inventaban para buscarle la comba al palo y no garantizarnos las prestaciones, porque esas siempre fueron políticas de Estado, desconocernos las prestaciones a los maestros que estábamos o en provisionalidad o por contrato, por esas otras formas de regular la relación laboral. Pero entonces, como decimos, si hay elementos probatorios de que yo estoy vinculado antes del 2003, 27 de junio de 2003, con el sector oficial, en el servicio educativo, en eso también quiero hacer énfasis, tiene que ser en el servicio educativo, puedo ingresar una vez por el decreto 1278 y teniendo las expectativas de jubilación, mirar la posibilidad de que se me reconozca la pensión con el régimen anterior y seguir disfrutando de la compatibilidad salario-pensión. Digamos, son elementos que están ahí, pero como les decimos, están al análisis y sobre todo hoy a través de procesos de demanda con algunos abogados que han sido muy juiciosos en ese estudio. Ahí la federación también está haciendo su tarea en la búsqueda hombre, mira las mejores condiciones prestacionales, porque si hay una profesión que le entrega lo mejor a la sociedad, porque la responsabilidad de nosotros construir sociedad es la del magisterio colombiano, pero eso genera un desgaste fuerte, eso genera un desgaste del cuerpo, de la mente, del trabajo físico y mental del maestro, que son elementos que desafortunadamente no han tenido en cuenta estos gobiernos. De ahí las condiciones de hacinamiento, de tamaño de grupo, de falta de condiciones, de falta de elementos para el desarrollo de la actividad pedagógica por parte del gobierno, y que muchas veces nos ha tocado suplir a los maestros para cumplirle a cabalidad a nuestra niñez y su juventud. Entonces siguen siendo los retos para el régimen prestacional de los maestros, y pues de cara a ello nosotros seguimos, por eso insistiendo en la mesa de negociación de que se revisen estos temas, se revise lo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, que es la olla de la corona y que nunca va a ser negociado, porque cuando salió el 112 en el Plan Nacional de Desarrollo, algunos dijeron, se acabó el fondo. Nosotros dijimos, no, la cuenta especial que se llama FOMAC no se toca. Podemos mirar quién administra los pesitos del FOMAC, que se llama fiduprevisor. Es que una cosa es FOMAC, cuenta especial de la Nación sin personalidad jurídica, que es propiedad del magisterio colombiano, es la cuenta especial, que incluso es un ejemplo latinoamericano, y otra cosa es a quién se le paga. Hoy se le pagan 73.000 millones a la fiduprevisora para que administre correctamente los pesitos.
La fiduprevisora es la que contrata a los prestadores de salud. La fiduprevisora es la que contrata los prestadores de seguridad y salud en el trabajo, las que hacen esos contratos chivos que no han servido para un carajo en los últimos tiempos, pues, perdón la expresión, y la que paga, tiene la obligación de pago de las prestaciones sociales del magisterio en los tiempos de ley para evitar todas esas demandas y todas esas pendejas que deterioran la cuenta especial que se llama Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y que, como siempre hemos dicho nosotros, es la joya de la corona de los maestros de Colombia. Entonces, ahí nosotros, compañeros, digamos de manera sucinta, es como el sistema que tenemos, pero como les cuento, es una dinámica que siempre se ha mantenido en la federación en la búsqueda de consolidar la especificidad, la especialidad, el régimen, entre comillas, especial de los maestros y maestras de Colombia en materia prestacional. Ya pues quedo atento a las inquietudes, a no sé si haya algunas preguntas en torno, pero digamos es de manera muy concreta lo que hoy tenemos en el régimen pensional, régimen prestacional, régimen de cesantías y pues la naturaleza que hoy tiene nuestro Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, que como les digo, con todas las dificultades, con todo lo malo que pasa, porque ese servicio de salud es terrible, ya será un tema del próximo taller, pero es la joya de la corona porque es una cuenta especial donde sabemos que están los pesos de la salud, de la seguridad y salud del trabajo, que hay que arrancársela a este gobierno porque, pues, desafortunadamente los gobiernos anteriores generaron un 1655, que es el regula lo de seguridad y salud del trabajo para los maestros y maestras del país, en donde el patrón no asume el pago de la seguridad y salud del trabajo, lo dejaron a cuenta del fondo. Entonces nosotros dijimos, no señor, esa es otra modificación que hay que hacer en el sistema prestacional de los maestros para que sea el fondo el que reciba los pesos del gobierno para garantizar la seguridad y salud del trabajo de los maestros y maestras en condiciones como lo demanda la norma, que se tengan todas las garantías, porque es que el ejercicio en campo es fundamental en la preservación de la vida y la salud de los maestros y maestras del país. Pero mientras se van dando todos estos derroteros, nosotros seguimos pues trabajando de cara a que se garantice la vigencia del fondo, se sanee lo que tiene que darse con el fondo, cumpla las funciones del fondo, garantice unos contratos idóneos de salud, hoy pues de cara a que se entreguen cuanto antes los pliegos de condiciones que ya pues a propuesta de FECODE, lo conocerán la otra semana, se trabajaron con el gobierno nacional y se haga la invitación pública. Entonces, la idea, compañeras y compañeros, es seguir articulando con ustedes todo este ejercicio del fortalecimiento en lo que nosotros siempre hemos dicho y que está en el proyecto de estatuto docente, la especificidad, la dignidad, el reconocimiento a un profesional por el que pasan todas las profesiones, el docente, el educador, la maestra o el maestro del país, que con su vida, como lo hemos dicho nosotros, ha entregado lo mejor por educar un país con unas dificultades enormes, pero en donde ha sido la capacidad del magisterio exponiéndose a que no le cumplan, exponiéndose a que nos toca adelantar acciones para obligar a que se nos reconozca el derecho fundamental a nuestra niñez y juventud, en el entendido de que la educación sí es un proceso de transformación de nuestra sociedad. Pero entonces, de la mano de ellos, pues un sistema prestacional que se ha ido horadando, desafortunadamente con la ley 812, como lo dijimos nosotros, donde nos cambiaron las condiciones, sobre todo en materia pensional, y que aspiramos pues a hoy que en esas discusiones se retome también esos elementos claves para ver cómo dignificamos una vejez sana, una vejez que permita a los maestros que después de entregarle toda la vida a la educación pública, al Estado, tenga también unas condiciones donde pueda uno estar tranquilo y terminar sus últimos años sin ninguna dificultad. Ese es como el elemento clave de todo este ejercicio. Sí, compañero William, le agradecemos por su exposición. No se nos vaya, porque ahora viene la compañera Luzay y Ana María, organizarán unas preguntas, unas en directo y otras por el chat, para que usted y el equipo de escuela, las inquietudes que resulten, las podamos resolver. Para ello vamos a tener 15 minutos. Entonces, compañera Ana María y compañera Luzaya, por favor, tienen ustedes la palabra para mirar las preguntas que nuestros colegas hayan realizado, ya sea por el chat o por las preguntas con voz que se hace el sorteo cada 8 días.
Gracias, profe Vicente. Bueno, creo que parte de la última intervención del profe William, buenos días, profe William, Ana María. plantean en la primerita pregunta, si tantos problemas tiene el FOMAC y la fiduprevisora, ¿por qué defenderla? Creo que parte pues de su intervención final, del final de su intervención plantea parte de la respuesta. Dice admin, ¿la pensión obligatoria es el día que se cumplen los 70 años o cuando llega a 70 más 11 más 39? Gracias. Compañera Mónica Berroterán Briceño, ¿se encuentra en sala? ¿No? Profe Francisco Javier Gitoma. Profe Francisco, ¿se encuentra en sala? No. Pregunta el profe Fernando. Marta Cecilia García. Dale. Sí, buenos días. Profe Marta Cecilia, ¿tienes un minutico para tu aporte o pregunta? Bueno, entendiendo o despejando aún muchas dudas que aunque uno pues ha estado ahí pendiente de las diferencias entre los decretos 2277 y 1278 con respecto a las prestaciones y otros beneficios, tratando de entender algunas diferencias. Hay un caso de un compañero que se me viene a la memoria, ya tiene 62 años, pero le falta, ha cotizado, digamos, con el fondo de, con Colpensia, perdón, con FOMAC, 18 años. Estas son más o menos 936 semanas, 32. Pero él dice como taxista con su papá y nunca le pagó prestaciones. Hoy en día él quiere como pagarle eso que le correspondía para el fondo de pensiones. ¿Eso se puede hacer? Gracias, mi profe. Gracias, profe. Pregunta al profe Fernando, buenos días. Un docente que cumple la edad de pensión, pero apenas lleva 15 años en el sector público y 10 años trabajó en colegios privados, ¿podría retirarse y pedir la pensión o debe cumplir los 20 años en el sector público? Profe Iván Evangelista. Profe Iván. Sí, buenos días. Bienvenido, mi profe. ¿Tienes un minutico? Gracias. De pronto es una pregunta conceptual que ¿por qué unos abogados y otros maestros llaman régimen exceptuado y otros le dicen régimen especial? ¿Cuál es la diferencia? Porque a nosotros nos dicen, ustedes pertenecen al régimen especial y otros no, ustedes son régimen exceptuado, los de régimen especial son los militares. Gracias. A ti, mi profe, muchas gracias. Gracias, profe. Pregunta al profe Jairo Yair, quisiera saber si los docentes que elaboraron a la fecha del 26 de junio de 2003 tienen la posibilidad de pensionarse con 55 años y 20 de servicio y qué ley lo fundamenta. Pregunta la profe Lesbia, a un docente pensionado y que sigue en el servicio activo, ¿se le descuenta el aporte de salud tanto por estar pensionado como por seguir en servicio activo? Creo que esa es una pregunta recurrente en este tema porque hacen doble cotización al respecto. Pregunta la profe Diana, quería saber si uno teniendo 47 años con nombramiento en propiedad del 1278 puede cotizar en paralelo en Colpensiones para agregar estas semanas a las semanas en el FOMAC para poder alcanzar las 1.300 semanas y cómo harían el cálculo para la pensión para poder pensionarse a los 57 años. Profe Carlos Aurelio Ardila. Profe Carlos Ardila. Sí, buenos días, buenos días. Un minutico, mi profe. Gracias. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros para que el cálculo de la pensión no sea el que están haciendo ahorita, el promedio de los últimos 10 años? ¿Qué se puede hacer para mejorar eso?
Gracias, mi profe. Teníamos una manito levantada, tenemos opción para 2 compañeros, pero no veo ninguna manito ya en este momento. Pregunta a la profe Erika, Erika Cruz, que a ella no le pagaron los intereses de cesantías en el 2021. Y la respuesta de la fiduprevisora fue que le pagaron por ventanilla su dinero a otra docente, pero que ellos no podían cobrarla. Y nunca le pagaron ese dinero. Quisiera saber qué puede hacer o quién le puede colaborar. El profe Leonardo Araujo pregunta, ¿qué tanta esperanza se tiene con este gobierno amigo para lograr lo que con nosotros nos ha costado hasta la vida y no hemos alcanzado? Pregunta Ervin Rueda, ¿cómo un docente puede aprovechar las cesantías para comprar vivienda con el Fondo Nacional del Ahorro? Levantó la manito, aparece como admin, pero creo que es la profe Irma. Entonces tienes la palabra, profe. Gracias, buenos días. Sí, señora. Un minutico. Bueno, sí, señora, la pregunta, yo coloqué la pregunta en el buzón y la leyó la profe Ana María. Tiene que ver con la edad de pensión. ¿La persona se pensiona a los 70 años cumplidos o a los 70 años, 11 meses, 29 días? Gracias. Y finalizamos participación con vos con la profe Esperanza Lozada. Sí, buenos días. Un minutico, mi profe. Tengo una pregunta muy particular respecto a las cesantías. Es un caso muy personal. Yo laboraba por departamento y luego pasé al municipio. Nunca había solicitado cesantías. El año pasado solicité cesantías y las cesantías solamente me fueron pagadas del municipio. La cantidad de 6 años me pagaron, otros 6 años que había elaborado por el departamento no me fueron canceladas, pero en el FOMA aparezco como si yo viniera laborando todavía en el departamento, o sea, en la parte inicial del FOMA me sale aún en el municipio donde laboraba anteriormente antes de trasladarme a la parte municipal. 30 segunditos, mi profe. Y la cuestión es la siguiente, que yo cobré las cesantías y me pagaron el interés de las cesantías ahorita de la plata que supuestamente se perdió en el departamento. Entonces, ¿qué se podría hacer ahí para uno ver qué pasó con esa plata? O sea, me pagan intereses, pero me dicen que se pierde, que no la puedo reclamar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Gracias, profe. Anita, tienes el mic cerrado. Sí, es que me lo han cerrado ya varias veces. Hay varias preguntas sobre el tema de salud. Recordarles que el tema de salud es para el próximo fin de semana. La profe Dilma pregunta, ¿el dinero que se descuenta con las incapacidades se recupera? Pregunta la profe Erika, buenos días. Me gustaría saber si se tiene 1.105 semanas cotizadas en fondos de empleado privado y 15 años en el sector oficial. ¿Qué puedo hacer para no perder ese tiempo cotizado? ¿O se tiene derecho a la doble pensión? Pregunta la profe Liana, quisiera saber cuál es la ARL que atiende al magisterio. Y pregunta un profe que no tiene nombre, ¿cómo va lo de la posibilidad de pensión de los docentes que tienen vinculación antes del 26 de junio del 2002 con carácter 2277? Profe William, esas son las preguntitas que tenemos. Muchas gracias. Compañero William Belandia, tiene usted la palabra. Gracias, Vicente, gracias, Ana María, gracias, Luzaida. Pues son complejas las preguntas. Yo parto a ver si con esto logro como resolver varias en una sola. 1. La edad de pensión de los maestros del 2277 antes del 26 de junio, es decir, del 2003, es de 55 años de edad y mínimo 20 de servicio. La pensión, el estatus pensional se adquiere para los maestros del 1278 con 57 años de edad y 1.300 semanas cotizadas. ¿Me hice entender?
55 para antes del 26 de junio, 57 para después del 26 de junio de 2003. Ese es el punto de corte. Ahora, lo de los 70 años es que la edad de 70 años es la edad de retiro forzoso. ¿Sí? Ya después de unos 70 años y al siguiente día ya le han pasado la cartica, profe, se me va al sistema porque pues ya cumplió. Esa es la edad de retiro forzoso según nuestra Carta Constitucional y las normas que regulan la materia. Me hice entender en esa primera parte. Entonces son 55 y 57. ¿Cuál es la diferencia? 55 y seguir laborando para los compañeros del 27 hasta los 70 años y para los compañeros del 1278, 57. Si quiere pensionarse, perfecto, se pensiona y se retira. Si no quiere pensionarse, pasa una carta diciendo no me voy a pensionar, voy a laborar hasta los 70 años. Pero el estatus pensional es a los 57 y 1.300 semanas para los nuevos maestros. Sobre los tiempos acumulados. Claro que yo puedo hacer suma de tiempos de semanas cotizadas, sobre todo si las tengo en colpensiones. Si yo trabajé antes de vincularme como docente el 1278, ¿sí? Que es el referente de las 1.300 semanas. Y tengo unas semanas, sobre todo en colpensiones, pero uno siempre le dice a la gente, ¿a dónde me afilio? Para pensiones, a colpensiones. Lo público es lo público, con todas las dificultades que tiene lo público, pero lo público es lo público. Y entonces, si yo tengo, por decir algo, 500 semanas cotizadas en colpensiones, ingreso como docente, entonces pido, cuando adquiere el estatus pensional, a la entidad, en este caso Secretaría de Educación, que es donde yo radico la solicitud, por favor, solicito mi estatus pensional y entrego la certificación de colpensiones de las 500 semanas cotizadas. Esas se suman con el tema de las semanas que yo tenga en el FOMAC para efectos de completar las 1.300 o superar las 1.300, porque esa es otra diferenciación. El compañero del 2277 es 75%, 75%, de ahí no se mueve. El compañero del 1278 que demuestre más semanas cotizadas después de cumplir el estatus de edad puede sumar porcentaje y alcanzar el 85% de la mesada conforme lo establece la ley 100 del año 93. Pero bueno, con ese promedio que tenemos de los 10 años es bien complicado porque ustedes lo han dicho, hay que mirar cómo se revisa ese tema de los 10 años porque es que nos está afectando notablemente la pensión de los maestros del 278 y más si el tema de la pensión es de invalidez porque la fórmula es terriblemente atrevida con el magisterio, yo diría atrevida porque es que no, empezaron con un proceso de calificación, de pérdida de capacidad laboral alto y que inicien un proceso de pensión con un 55% en esa sumatoria combinada, pues nos dificulta de manera complicada. El compañero de los que tienen semanas cotizadas en los fondos privados, hay que rescatar las semanas, había un tiempo para migrar esos recursos, esos aportes al fondo privado para llevarlo a un fondo público, ¿sí? Porque ya con colpensiones nosotros no tenemos ninguna dificultad, pero estando en los fondos privados, esos aportes sí tenemos dificultades, porque es lo que se llama la pensión por cuotas partes. Si yo tengo semanas en colpensiones y semanas en el FOMAC, se suman las semanas, el proceso es interno, nosotros no tenemos sino simplemente que entregar las certificaciones de la cotización, punto, los tiempos de servicio que llamamos nosotros, y ellos se arreglan entre ellos. Pero con los fondos privados sí no tenemos esa posibilidad. Entonces hay que migrar los aportes que tenemos en los fondos privados hacia el fondo público para que se tengan en cuenta esas semanas de cotización y no se pierdan estos elementos. Si eso no es posible, el fondo privado tiene que reconocerle una indemnización, lo que llaman ellos un bono, que tienen que entregarle al maestro, que tiene sus aportes en el fondo privado. Lo que pasa es que el fondo privado sí es un negociazo el que tiene con el tema de las pensiones, y ahí que nosotros siempre le hemos recomendado al ministerio, nada con fondos privados, porque ellos, por la cuota de administración, pues prácticamente lo que nos devuelven es muy poco. Entonces, ahí estamos en ese ejercicio. Sobre el tema del taxista, sí, efectivamente, si usted logra que el taxista le reconozca ese tiempo de labor, ¿sí? Porque no generó las prestaciones que ley debía, perfectamente se sumaría, pero lo primero sería hacer una demanda para que se haga efectivo ese reconocimiento. Lo mismo que pasa con los maestros, y una vez aprovecho para del 1278, que fueron
o prestaron el servicio antes del 26 de junio del 2003. Así hubiera sido con una licencia materna. Si a mí me nombraron para hacer una licencia materna, o el acto administrativo me posesione 90 días que hubiera sido, ya eso genera una relación laboral. Y entonces, si a ese derecho le sumo lo que tengo con el 1278, perfectamente puedo organizar los tiempos, hacer que la Secretaría de Educación me reconozca que ese tiempo de labor fue efectivamente prestado en el sector oficial y que fue antes de la promulgación del decreto 1278, antes de la expedición de la ley 812, y en consecuencia demandar para que se me reconozca la pensión como maestro con derecho a pensión y a salario, o sea, seguir prestando el servicio, es decir, aplicar la fórmula que se aplica para los compañeros del 2277, perdón. Es factible. Ya hemos visto 3 casos, pero como les digo, no hay una generalidad para decirles, hombre, aquí hay una jurisprudencia que unificó. No, no ha sido posible ese caso, y en consecuencia los abogados que han adelantado los procesos, pues estudian al detalle la posibilidad de que se reconozca la pensión de los maestros del 1278 que tuvieron una relación laboral en educación pública con el gobierno nacional, y se pueda recuperar esa pensión a los 55, pero con la posibilidad de seguir su labor, o sea, tener salario y pensión de manera simultánea. Sobre los compañeros que, por ejemplo, quieren cotizar paralelamente, estando ya en labor, no. La cotización paralela no es aceptada por ningún sistema prestacional en el país, y en consecuencia se perderían esas semanas. Entonces, no es recomendable que yo esté trabajando en el magisterio y esté cotizando también para sumar semanas así sea en Colpensiones, para alcanzar las 1.300 semanas. Entonces, no es recomendable, porque se perderían esas semanas que se cotizan a Colpensiones. Se trabajaría solamente con el tiempo del magisterio para efectos de reconocimiento y pago de la pensión. ¿Me hice entender en esa partecita? Entonces, digamos que ahí vamos decantando situaciones sobre qué esperamos nosotros con este gobierno. Pues aspiramos a que haya una revisión del sistema prestacional. Está precisamente el tema de la reforma pensional, que es una reforma que creemos nosotros tiene que contemplar esas posibilidades que tenemos con el magisterio, pero que, como ellos lo han planteado en los 4 pilares, nosotros estamos mirando bien de esos pilares qué es lo que más nos conviene al magisterio, porque pues sí ha habido una posibilidad con el 1278 en la mejora salarial cuando se nos permita ascender, porque desafortunadamente ha sido otra talanquera el reconocimiento al ascenso para que se mejore la calidad de vida de los maestros y sobre todo el régimen pensional. Pero pues la idea es seguir esa discusión y mirar cómo nosotros articulamos que haya unas mejores condiciones. Y pues un tema puntual que está en el pliego es el tema de la pensión de invalidez para los compañeros del 1278, que tiene, como le digo, y eso lo puedo contar así porque hemos trabajado en esa fórmula, el tema de la pensión de invalidez para los compañeros del 1278. Sobre el tema de la compra de vivienda con el plan, con el Fondo Nacional del Ahorro, sí. Estamos esperando la reglamentación de la ley de vivienda en el artículo 14 que nos corresponde a los maestros y maestras del país. Se han hecho contactos tanto con el Fondo Nacional del Ahorro, como se han hecho contactos con el sector solidario, con el Ministerio de Vivienda, en la búsqueda de que haya un estímulo, un incentivo para que más de 100.000 maestros, mire que tenemos hasta la estadística porque se hizo un estudio de campo desde la Federación con nuestra Oficina de Prestaciones y de Plan de Vivienda, más de 100.000 maestros no tienen vivienda. Entonces, estamos en la búsqueda de que ya ahorita con este gobierno, amigo, como lo dicen los compañeros, que es muy válido, se regule esa adquisición de vivienda, que haya una prioridad en el FOMAC para que las cesantías de estos compañeros fluyan sin tanto trámite y se permita participar en planes de vivienda digna, no cualquier vivienda, una vivienda digna para los maestros con unos beneficios, unos subsidios que, hombre, compensen en algo lo que se le han dado a otros sectores del país, pero que nunca nos han dado los maestros y maestras, tanto en el sector urbano como en el sector rural. En eso la Federación ha estado muy juiciosa y aspiramos a que ese artículo ya salga con la reglamentación, hace parte de ese proceso el Fondo Nacional del Ahorro y pues sin perder la naturaleza del FOMAC, porque alguien me pregunta, ¿y por qué se defiende el FOMAC? Porque es que hay que diferenciar 2 cosas, compañeras y compañeros. El FOMAC es una cuenta especial de la Nación creada por la Ley 91, sin personalidad jurídica.
Esa es una ventaja que nos permite a nosotros tener un blindaje para que no nos demanden, no nos quiten los recursos que hoy tenemos en esa cuenta especial de la nación, que incluso en algunos países me preguntan, venga, William, ¿y ustedes cómo hicieron eso? Y pues por la lucha de los maestros y maestras del país. En consecuencia, esa cuentica es sagrada porque ahí sabemos dónde están los pesos del magisterio, tanto para salud, para educación, para salud como para prestaciones, perdón, y que son los aportes de los maestros y los aportes del gobierno nacional. Por cierto, que hay unas deudas de los entes territoriales hacia nuestro fondo. Por eso defendemos el FOMAC, la cuenta especial de la nación. Otra cosa es que dentro de la misma ley 91 quedó que los recursos del FOMAC, los recursos, los pesitos que tenemos en esa bolsa, sean administrados por una entidad fiduciaria, donde el Estado tenga más del 90% de sus acciones. Hoy solo hay 4 posibilidades en el país. Por eso, cuando se planteó en el plan de desarrollo, valga la redundancia, la revisión del artículo 102, decíamos, pero es que una cosa es la fiduciaria, esa es una empresa del Estado, ¿sí? Es un apéndice del Ministerio de Hacienda, donde el gobierno efectivamente tiene más del 90% de eso, que administra, solo tiene eso. No legisla, no puede sacar normas, no, es simplemente administrar lo que le ordene el Consejo Directivo del FOMAC, que es donde se toman las decisiones del FOMAC. Sí me hago entender, por eso es que una cosa es defender el fondo, pero no defendemos la fiduprevisora. A la fiduprevisora, les decía yo, se le pagan 73.000 millones de pesos porque nos administre correctamente los recursos. ¿Y qué es que administre correctamente los recursos? Que haga los contratos de salud, que vigile los contratos de salud, que se cumplan los contratos de salud, que pague las prestaciones, cesantías, pensiones, todos los demás emolumentos que hacen parte del régimen de manera oportuna y con sujeción a la ley. Que se evite esa demanda de sanción por mora. No tiene por qué existir demanda de sanción por mora. Ellos pagan las cesantías a tiempo. Me voy haciendo entender. Por eso la importancia entre deslindar lo que es el fondo, cuenta de lo que es la fiduprevisora, que es una empresa que administra plata y que no solo administra la de los maestros, administra cualquier otra cantidad de recursos de otras fiducias. Entonces, así está el proceso con el Fondo Nacional con el FOMAC, y por eso defendemos nosotros el FOMAC. Sobre ya 2 preguntas que las aclararán próximamente, es lo que tiene que ver con el fondo. Para nosotros el FOMAC es, entre comillas, no es, pero es parecido a una EPS. Por eso nosotros no aceptamos en el tema de contratación de salud EPS, porque es que nosotros somos afiliados al FOMAC, ¿sí? A nuestra cuenta especial. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el FOMAC? Entregarle nuestra base de datos a la FIDU para que la FIDU nos enliste y contrate los servicios de salud y diga, mire, estos son los usuarios del fondo. Y entonces le entrega a cada operador, la FIDU la que le entrega el listado a los contratistas, a los operadores de salud, para que nos garanticen la prestación del servicio de salud y seguridad y salud en el trabajo. Me voy haciendo entender. Entonces, opera como una especie de EPS, o sea, por eso nosotros decimos, no necesitamos doble afiliación. Y en el tema de la ARL, pues la misma cuenta especial de la nación es la encargada de pagar, hoy paga, la seguridad y salud en el trabajo, plata que administra el FOMAC, administra la fiduprevisora, y la fiduprevisora es la que contrata esos prestadores chimbos de seguridad y salud del trabajo, unos contratos que no se han materializado realmente, porque eso es un desgaste ahí. Por eso nosotros hablamos de que hoy la contratación de salud tiene que ser integral, salud y seguridad y salud en el trabajo, pero pues digamos que va a ser un tema para la discusión el próximo sábado, y que es fundamental para nosotros que la gente empiece a conseguir cómo es la naturaleza del régimen de salud de los maestros. Y pues ahí estamos en el tema. Ahora, sí, o sea, se define carrera especial porque es una carrera especial por ser un régimen exceptuado en la norma. ¿Me hago entender? O sea, una cosa concita a la otra. Entonces, nuestro régimen, ¿por qué es exceptuado? Porque la ley 100 del año 93, artículo 275, se dejó claro que el régimen prestacional de los maestros de Colombia no se afecta por la ley 100. Entonces, por eso se habla de un régimen especial, pero que en la norma figura como un régimen exceptuado. Pero para efectos del estatuto de la profesión docente sí hablamos de un sistema de carrera especial docente, porque es que una cosa es la carrera docente, que es un sistema especial de carrera, del régimen prestacional, que es otra ley, la ley 91, que es donde se nos define un régimen exceptuado de la ley 100 del año 93. No sé si me hice entender con esas 2 precisiones, y pues digamos, espero haber dado luz a las preguntas que se hicieron acá en este
valioso espacio donde aprende uno mucho con ustedes, compañeras y compañeros. Muy bien, le agradecemos, compañero William Velandia, por sus valiosos aportes a este equipo. Y también, pues, decirle a los compañeros que la próxima semana continuaremos con lo de salud que lo hará la compañera Marujeña, y con la veña suya, compañero William Velandia, voy a tocar dos cositas ahí que usted tocó y lo voy a precisar. Y es decirle a los compañeros y compañeras que cuando hablamos de 1.300 semanas, eso equivale a 25 años. Mientras que los compañeros y compañeras de que se aplica el régimen 2277-79 habla de 20 años y 55 años de edad, como dijo el compañero William. Entonces miren que allí, cuando nos imponen el 1278, pues lógicamente el gobierno, de una forma muy sagaz, nos incrementa 5 años más. Y la otra precisión es, compañeros, que no es lo mismo la liquidación del 75% del promedio de los últimos 12 meses, o sea, del último año, con relación a los compañeros del 1278, que es anualizada de los últimos 10 años. Y a pesar de que la ley 100 establece que por cada 52 semanas un punto más, pues son pocos y pocas las compañeras y compañeros que le incrementan esos puntos para llegar hasta un 85%. Entonces allí esto conlleva a lo que ha venido planteando todos los compañeros del Ejecutivo que han pasado hasta el momento, de la necesidad de la unidad para mejorar las reivindicaciones del magisterio. Quería precisar eso y decirles a los compañeros y compañeras que para esta semana número 12, las actividades que vamos a realizar o que deben de realizar son las siguientes. Con base en los documentos y videos que los encuentran en la plataforma, los compañeros deben de realizar una actividad interactiva donde registren las dificultades que se presentan con relación a las prestaciones sociales en su región. Todos los compañeros sabemos que hay regiones donde hay más dificultades que otras, entonces ahí tenemos la oportunidad que en materia de las dificultades que tenemos con relación a las prestaciones sociales, las registremos como docentes o directivos docentes. Y también cómo eso afecta nuestro grupo familiar. De igual manera, entre las actividades, nosotros esperamos que los compañeros nos den como mínimo 4 razones por la cual defendemos nuestro fondo de prestaciones sociales del magisterio, como también los compañeros propongan algo, cómo podemos mejorar las dificultades que se presentan en materia de prestaciones sociales y que se deben de mejorar o se deben de complementar. Entonces, allí tenemos compañeros para realizar esas actividades y para ello recomendamos las actividades que están allí en nuestra plataforma, los videos que están ahí en nuestra plataforma y los documentos de apoyo que también están en nuestra plataforma. Ese es el trabajo, las actividades que debemos de realizar, y reitero que la próxima semana con nuestra ejecutiva marujeña trabajaremos lo pertinente a la salud. Y
aquí, compañeros y compañeras, creemos que esto es pan de cada día, y el compañero William Belandia también precisó algo que se está volviendo como callejero, y es una equivocación de algunos compañeros que les dicen que ellos pueden trabajar hasta los 70 años, 364 días. No sabemos de dónde salió eso, porque hoy en día, faltando 3 o 2 meses, al compañero le informan que al cumplir los 70 años, como lo planteó el compañero William Belandia, es el retiro forzoso, y lo retiran de la nómina. Entonces no es cierto, que quede claro, no es cierto que pueden trabajar hasta los 70 años, 364 días. No sabemos de dónde salió esa versión. No es una versión de FECODE, no es una versión de nuestros sindicatos filiales, es algo que no sé quién se lo inventó y confunde a los maestros con esa situación. Entonces, quería precisar en esa situación, queremos que en las actividades, las 2 actividades, compañeras y compañeras, tienen usted la oportunidad de hacernos las sugerencias que quieren que se complemente o se modifique o se suprima con relación a nuestro fondo, y también con relación a cómo logramos tener unas prestaciones sociales unificadas que permitan la dignificación de la vida del docente y su núcleo familiar, cómo logramos verdaderamente un salario profesional, y es allí donde nuestros compañeros y compañeras del comité ejecutivo vienen luchando con el apoyo de las filiales para que en este pliego que presentó el 28 de febrero del presente año, y que ya están negociando los días martes y miércoles con el gobierno amigo, logremos modificar muchas de las injusticias que gobiernos anteriores a este cometieron con el magisterio. Pero para ello necesitamos, compañeras y compañeros, mantener la unidad, acatar las directrices de nuestros ejecutivos y, por ende, apoyar todas esas tareas que salen de la Junta Nacional y del Comité Ejecutivo. Y no me cansaré de repetir que este Comité Ejecutivo, los 15 compañeros y compañeras, de los cuales hay 12 varones y 3 mujeres, marcaron la historia de FECODE muy importante, de un antes y un después, porque fue este comité ejecutivo quien puso en práctica las políticas de formación y cualificación del magisterio. Y que sí es bien cierto que anualmente no alcanzamos a llegar a muchos maestros como lo anhelamos, pero que si los sindicatos filiales hacen la réplica y nos ayudan como federación a multiplicar todo este quehacer de formación y cualificación en las subregiones, esto a mediano plazo va a dar sus resultados, y vamos a tener un magisterio consciente, y que será muy difícil para los próximos comités ejecutivos quitar la formación sindical, este ABC, y estos diplomados de mucha importancia, donde algunos compañeros ya tienen los conocimientos, pero aquí se los refrescamos o lo ampliamos, lo profundizamos, y otros que no los tienen lo van adquiriendo. Entonces es allí, compañeras y compañeros, la importancia de este diplomado, del ABC sindical y de la unidad de acción que tenemos entre la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad, bajo la dirección de la compañera María Eugenia, y la de Organización y Formación Sindical, bajo la dirección de la compañera Isabel, con el apoyo de los otros 13 compañeros y compañeras ejecutivas, para desarrollar los talleres del Ara Forbunde, la Escuela como Territorio de Paz con Perspectiva de Género. Creemos que todas estas actividades que este comité ejecutivo apoya, y que donde quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle nuevamente al compañero William Belandia. Vicente, me regalan un segundito.
Yo sé sí, que... compañero, depende del redondeo, ya le doy la palabra nuevamente. Que agradecerle a usted personalmente en el sentido que en todos los cargos que ha desempeñado en este comité ejecutivo, como presidente, como tesorero, como secretario general, ha apoyado siempre y continúa apoyando todas estas actividades en bien del magisterio. Dios me le tenga en cuenta, compañero William, ese apoyo y ese liderazgo que usted ha tenido para que todas estas actividades se realicen. Entonces yo quería hacerle ese reconocimiento público. Gracias, y tiene usted la palabra para lo que es complementar. Gracias, Vicente. No, yo les agradezco a ustedes por ese trabajo que ustedes han hecho y por ese apoyo que nos han brindado en el Ejecutivo. Ustedes han sido un equipo dinamizador, un equipo investigador, un equipo que ha apoyado fuertemente el tema de escuela y de ahí, pues, esa réplica que hoy se están dando y que son fundamentales en la red, porque usted dijo algo que es muy valioso, lo ha dicho Ana María, lo ha dicho Luzaida siempre. Esto que aquí se hace hay que replicarlo con las bases. Y ahí queda mi número para que pues cualquier consulta, nosotros estamos ahí a la orden en la búsqueda de esos mismos aprendizajes de la mano de ustedes, compañeras y compañeros. Y dos cositas puntuales. Uno, el promedio de retiro, el promedio de pensión para los compañeros del 1278 parte con el 65, a diferencia de los 2277, que es 75 estándar, con los compañeros del 1278 parte del 65 y pueda llegar hasta el 85, de ahí sí ya no sube más. Pero bueno, como lo dijimos, son 57 y son 55 los puntos de corte, son donde se adquiere el estatus pensional. Si un compañero, me decía ahorita uno por el interno, profe, yo cumplo los 55 y de servicio, ¿puedo esperarme un añito más para solicitar la pensión? Y claro, usted puede solicitarse hasta 3 años sin que pierda mesadas, porque nos aplica la prescripción trienal. Pero igual, el estatus lo reconoce el día, la hora y la fecha en que cumpla la edad. Eso es con el escalafón que venga. Ahí nadie pierde, así se demore 1 o 2 años. Pero sí, pasados 3 años, compañeros, no debe demorarse tanto esa exigencia por cuanto nos aplican prescripción trienal. ¿Qué es prescripción trienal? Por decir algo, William Belandia compró el estatus pensional el 12 de diciembre del año 2023. Tengo hasta el 12 de diciembre del año 2026 para solicitar mi pensión. Si no la solicito porque me la van a reconocer con el 12 de diciembre del año 23, me empiezan a aplicar mes a mes el retiro de una mesada. Me van quitando mesadas gradualmente en la medida en que yo me demore en solicitar mi pensión. 2, los tiempos son continuos o discontinuos. Y ojalá siempre, compañeros, organicen a la gente para que se vayan a Colpensiones, porque es que los tiempos que tenemos en Colpensiones se suman con los tiempos de FOMAC para efectos de pensión. Ahí sí es lo que se llama pensión por cuotas partes. Y 3, lo de los aportes de salud, cierto. Hay compañeros, por ejemplo, los que tienen pensión derecho, pensión gracia y son activos, que por la pensión derecho le descuentan el 12, por la pensión gracia le descuentan el 12 y por ser docente en ejercicio le descuentan el 8. Eso da 32 puntos, ¿sí? O sea, quiere decir que por cada $1.000.000 que recibe ese pensionado o pensionada, 320.000 se revierten al Estado. Y con la misma salud de los compañeros activos, porque no hay ningún aditivo para ese ejercicio. Lo hemos discutido con el gobierno, que se revise ese tema. Gloria Inés está pensando en mirar cómo aquellas pensiones que son menores, de menor cuantía, se les va a reducir gradualmente ese aporte a salud, porque como les digo, no se traduce en ningún beneficio. Alguien me decía, pero es que hay que retirar a todos los viejitos que ya están pensionados, esos viejitos pensionados que tienen las dos, vamos a decir, que tienen 2 pensiones y salario, le dejan 32% de lo que reciben a este gobierno para la solidaridad de la salud de otros sectores. Eso es lo que nosotros aportamos al famoso FOSIGA, ¿sí? O hoy, pues que está que son recursos que administra la ADRES. Entonces, para que se vea que los maestros de una u otra manera, hasta en los últimos tiempos de vida, nosotros seguimos siendo solidarios con el sistema de salud del país. Entonces, digamos, esa ha sido la razón, seguimos en esa discusión porque, como les digo, se ha insistido en que se revise ese aporte porque un pensionado que ya no recibe su pensión, le descuentan el 12% para el sistema y no se traduce en un beneficio diferente al que ya tenemos. Entonces, todos los temas los estamos discutiendo y siguen siendo parte de ese ejercicio de la mano de ustedes, compañeras y compañeros, para que, pues, sigamos de la mano en la defensa de la educación pública, en la dignificación de la carrera docente y en la dignificación del régimen prestacional de los maestros y maestras de Colombia.
Ahora, sí tienen razón ustedes, dije, pero no, cuando era la edad de retiro a los 65 años, se les olvidaba la secretaría. Hoy está la tecnología, compañeros, que antes de que cumplamos la edad de retiro forzoso, ya nos tienen allá, en el listadito, profe, usted cumple años en tal fecha, entonces para que se vayan preparando. Esas son desafortunadamente los avances de la tecnología que permiten mejorar condiciones de vida, pero que también se toman como un referente para anunciarle a los maestros en qué momento ya usted culmina su vinculación con el Estado. Entonces, agradecerles por el espacio, Vicente, agradecerle a usted, a Luzaida, a Isabel, a Ana María, a todo el equipo de escuela por ese trabajo que han hecho durante estos años. Me consta de la dedicación, de la entrega y sobre todo de esa innovación que usted le dieron a la escuela. Hay que seguir fortaleciendo el trabajo de escuela. Hoy estamos a la expectativa del nuevo proyecto con el nuevo sindicato sueco, que el sindicato sueco se fusionó. Ahora ya no es Lara, sino tiene otro nombre. Vicente lo sabe mejor que yo, Ana María y Lucía también. Entonces, pero la idea es seguir fortaleciendo porque hay que cualificar esa formación y sobre todo en las nuevas generaciones, Luzaida, Ana María, ustedes que están jóvenes y ellas, ir estimulando a esos muchachos, esas muchachas nuevas, a ver que se vinculen a la federación, que hagan parte de este ejercicio de formación, de cualificación, porque eso es lo que nos garantiza a nosotros el fortalecimiento de nuestras organizaciones, sobre todo seguir diciendo a los niños, otra Colombia es posible, la educación va a ser parte de ese proceso. Hoy estamos en un momento bastante complicado porque no la tiene fácil el gobierno de Petro, pero como usted lo ha dicho, con un gobierno amigo donde esperamos que haya respuestas a esa educación pública de mano de los maestros que ha sido capaz de sobrevivir a esa estigmatización, a ese señalamiento por parte de muchos actores en el país, pero que hoy con dignidad podemos levantar la frente diciendo, aquí está FECODE, aquí está su escuela de formación sindical, aquí está su equipo, y pues vamos a seguir consolidando este proceso de cualificación de formación y de fortalecimiento de nuestras organizaciones que se va a traducir en el fortalecimiento de la democracia y sobre todo en la garantía plena de esa búsqueda que tenemos nosotros del derecho fundamental a la educación como un derecho de la niñez, de la juventud, para ese cambio que requiere nuestro país. Mi abrazo, mi reconocimiento a todos los participantes por la disciplina, por esa pertinencia. Yo sé que los sábados son bien complicaditos, porque pues es el único día que nos queda para ir con la familia, para hacer las cosas de la casa, para todo eso que tienen que hacer, pero que ese esfuerzo que ustedes hacen, yo sé que se va a traducir en que nuestra federación se fortalece, nuestras organizaciones sindicales en los regionales se fortalecen y vamos a tener una mejor posibilidad de cara a ese compromiso que hemos siempre tenido con nuestra FECODE, con nuestros sindicatos filiales, con nuestra escuela de formación, donde ustedes tienen que ser parte activa en esa multiplicación y en esa cualificación para el fortalecimiento y, por supuesto, las mejores condiciones de vida para nuestros maestros y maestras en el tema laboral, en el tema prestacional, en todos los campos en donde los maestros tenemos interacción con todos los sectores de la sociedad. Mi abrazo, mi reconocimiento, muchas gracias por el espacio, por haberme invitado y pues seguimos de la mano ustedes, Vicente, Usaida, Ana María, de todo el equipo. El abrazo para Isabelita y pues de cara, como decimos nosotros, vamos con FECODE porque otra Colombia es posible. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Ok, a usted también, compañero William, nuestro reconocimiento y nuestra admiración, al igual que a nuestra Universidad Pedagógica Nacional por avalar este diplomado. Compañeras y compañeros, pasamos al punto de conclusiones y cierre y luego las compañeras Luzaida y Ana María harán las precisiones pertinentes. Pues yo solamente me resta decirles, compañeras y compañeros, que se hace necesario de que cada uno de los docentes y directivos docentes conozcamos nuestro régimen prestacional, porque de esta manera sabemos a qué tenemos derechos. Ojalá logremos esa unificación del régimen para beneficio de la educación pública estatal, una gran reivindicación para todos los que ejercemos esta bella profesión de formar a los demás profesionales. Siempre les reitero que esta profesión es la mejor que hay en el planeta, independiente de que tengamos dificultades en cuanto a estímulos, en cuanto a reconocimientos por parte de los gobiernos y quienes administran los gobiernos, llámense municipal, distrital, departamental y nacional, que es allí que si nosotros y nosotras anhelamos justicia social,
si anhelamos que estas condiciones se dignifiquen para bien de todas y todos, es allí donde hay que mejorar la calidad de la educación en todos los aspectos. Es allí la importancia de la unidad para que nos permita cada día conseguir nuevas reivindicaciones y que nuestra profesión sea reconocida y valorada como debe de ser. Y que para que nosotros y nosotras logremos formar un ser humano íntegro, con una capacidad de investigación, una comprensión analítica para bien de la sociedad, ese es el papel del docente y el directivo docente. Ese es el papel que todas y todos debemos de recorrer, debemos de ir innovando, porque la educación del siglo XX tuvo unos propósitos. Esta del siglo XXI tiene otros propósitos, pero independiente de todos esos propósitos, lo más importante es que siempre sea de una forma dialéctica, de una forma positiva, y que las leyes, las normatividades se apliquen de forma progresiva, de forma social. Eso es lo que la educación debe impartir. Es que todos y todas conozcamos nuestros derechos y nuestros deberes para que de esta forma logremos esa paz que tanto anhelamos. Y la paz, no me canso de repetir, no es la ausencia de conflicto. No, siempre va a haber conflicto, pero que tengamos la capacidad a través del diálogo de resolver esas dificultades o esos conflictos, y que sea más las satisfacciones, la tranquilidad, la paz que vivamos todas y todos. Y por ello, nuestra invitación respetuosa a que el 26 de este mes de mayo, y como decimos los costeños, el día que nació el gran cantautor Diomedes Díaz, nosotros sepamos seleccionar las mejores mujeres y hombres que han de continuar dirigiendo nuestra central unitaria de trabajadores CUT a nivel nacional y a nivel regional donde hay las elecciones. Y por supuesto, a nuestra querida, amada Federación Colombiana de Trabajadores, FECODE, para que el progreso no se detenga, para que esas mujeres y hombres que lleguen, a pesar de las diferencias, estén unidos en la lucha de mejores reivindicaciones, de nuevas reivindicaciones, que donde todos y todas ganemos esa responsabilidad. Y luego de cumplir con ese mandato democrático, nos espera otro, el 29 de octubre de este mismo año, elecciones para ediles, para concejales, para gobernadores y alcaldes. Y allí los maestros y directivos docentes también tenemos que seguir jugando, ¿no?, para construir un poder de la región, un poder social, un poder alternativo. Y es allí donde vamos a seleccionar las mejores mujeres y hombres para que hagan acuerdos municipales, para que hagan ordenanzas departamentales y para que administren alcaldes y gobernadores nuestros municipios, nuestros departamentos, defendiendo la educación, la salud, el agua potable, generando empleo, mejorando todas las condiciones de los seres humanos, de esas veredas, esos caseríos, esos corregimientos, esas ciudades, esos departamentos, este maravilloso país llamado Colombia. Es el llamado que el equipo de escuela, del comité ejecutivo, de los líderes y lideresas del magisterio, clamamos y lo llamamos respetuosamente, que entre todas y todas construyamos. Por el día de hoy, dejo allí, y la próxima semana, a la misma hora, por el mismo canal, con la compañera María Eugenia Londoño y el equipo de escuela, los estaremos
esperando para hablar de salud. Gracias, compañeras del equipo y compañeras y compañeros del equipo de escuela. Gracias, compañeros y compañeras de este diplomado. Chao, chao, hasta la próxima semana.